¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a seguir con los tipos de datos en TypeScript. Y específicamente el tipo de dato que vamos a ver hoy son los objetos. Así que voy a colocar acá mi multiplexor, a dividir acá un poco para que podamos trabajar más a menos. Y voy a iniciar acá el modo live de TypeScript. Y por este lado vamos a editar este archivo que se llama types.ts. Vamos a eliminar todo esto y vamos a crear una nueva función que se llame print coord, que lo que va a hacer es imprimir un par de coordenadas. Y vamos a decirle que va a tener un parámetro. Recuerden que este parámetro, para indicar el tipo, utilizamos los dos puntos seguidos del tipo de dato, por ejemplo string, por ejemplo number, pero el poder de TypeScript es que puedo definir un nuevo tipo de dato como si fuera un objeto. Así que vamos a definir un objeto que tenga una key, que va a ser una X, y que sea number, y que tenga Y, que también sea number, es decir, un objeto que tenga dos propiedades X e Y, que las dos sean number. Ahora vamos a imprimir esto en consola y simplemente vamos a colocar valor X y vamos a colocar pt, que es el nombre de nuestro parámetro, punto X, y por acá lo mismo pero con el valor de Y. pt.y. Ok, listo, hasta aquí. Vamos a compilar. Vemos que todo compiló de la manera que esperábamos y vamos a dividir acá un poco para poder ejecutar nuestro código pues ya compilado, ¿no? Así que bueno, por este lado tenemos la función, y si se dan cuenta, el objeto definido en la firma de la anterior función es un objeto, como ya dije, con dos propiedades X y Y. Así que si quisiéramos utilizar esta función, pues podría ser algo como print coord, y aquí voy a enviar un objeto tal y como lo definí, X3 y Y5, por ejemplo. Y si guardo, vemos que no hay ningún error por el lado del compilador. Y por otro lado, recuerden que estamos guardando nuestros archivos en la carpeta dist, así que voy a usar node para ejecutar el archivo que tengo acá de JavaScript, resultante de la compilación de TypeScript. Y si se dan cuenta, tengo valor X3 y valor Y5. Bueno, acá podría agregarle un poco de espacio a esto para que quede un poco mejor. Listo. Ok, hasta ahí todo bien. No es muy diferente a cómo funciona JavaScript, quitando pues el hecho de que podemos definir tipos de datos. Pero miren que si yo elimino el valor de Y y solamente paso un objeto con X, enseguida el compilador arroja este error y dice que el argumento de tipo xNumber no es asignable al parámetro de tipo un objeto con xNumber y YNumber, porque la propiedad Y es faltante, ¿cierto?, en el tipo que yo he pasado como parámetro. Así que, bueno, es bastante claro este mensaje. Lo que me está diciendo es que estas dos propiedades de ese objeto son obligatorias porque yo definí el tipo así. Así que esta es una de las grandes ventajas de utilizar objetos con TypeScript, porque tengo que enviar todos los atributos del objeto.
Igualmente, si enviáramos, vamos a devolver un poco el código, y si enviáramos más propiedades de las que tiene este objeto y lo enviara a una tercera dimensión o algo así, algo como z igual a 10, observen que el resultado es similar. Dice que el argumento de tipo, el objeto que yo pasé, no es asignable al parámetro de tipo x e y, ¿cierto? El objeto solo puede especificar las propiedades conocidas y z no existe en el tipo especificado, que es xy. Así que tampoco podemos pasar más parámetros de los que definimos en el tipo. Por último, hay una comprobación a nivel de cada uno de los atributos que definimos. Así que si yo coloco y igual a Steve o algo así, un string, pues a pesar de que le estoy enviando el número correcto de parámetros, no le estoy enviando el tipo correcto de parámetros, y vamos a ver este mensaje acá que dice que el tipo string no es asignable al tipo number. Bien. Por otro lado, recuerden que podemos saltarnos esta regla si en realidad hay un caso en el que necesitamos que el tipo no sea number específico, no esté, es decir, que el tipo sea cualquier tipo de dato que exista. Lo que podemos hacer es quitar acá el tipo, ¿cierto? Y automáticamente TypeScript inferirá que es el tipo any. Incluso ustedes ven acá, dice que, pues incluso tenemos un error, ¿no? Dice que el miembro X tiene implícitamente el tipo any. Recuerden que nos podemos saltar este warning. En este caso, sí, o sea, es obvio que se está infiriendo como tipo any. Pero esto sale es porque yo lo tengo en modo estricto. Si no lo tuviera estricto, pues no saldría este mensaje. De igual forma, puedo definir acá el tipo any. Y el resultado, pues aquí ya va a ser distinto porque no está infiriendo el tipo any, sino que se lo estoy colocando explícitamente. Así que, así el tipo pueda ser cualquiera, siempre es bueno definirlo como any y decir explícitamente quiero que esto sea cualquier tipo de dato, en vez de que TypeScript infiera este tipo. Bien, por otro lado, también podemos definir algunas propiedades opcionales. Vamos a dejar esto como number. Y si realmente yo digo, ok, quiero enviar en algunos casos solamente X, entonces puedo agregar el carácter signo de pregunta después de la X, ¿cierto? Y con esto podría enviar solamente este tipo de objeto, pues sin la X, sin la Y, perdón. Y cuando guarde, pues vemos que no hay ningún warning del lado de TypeScript, pero eso nos hace preguntarnos cómo se va a comportar el programa ejecutable en JavaScript. Y si ejecutamos este programa, pues vemos que efectivamente nos coloca valor 3 y valor y undefined porque no lo hemos definido. Para tratar de solventar esto, siempre hay que pues tener en cuenta esos casos, ¿no? No queremos como comportamientos no deseados. Si vemos que algo es opcional, pues tenemos que tener en cuenta que va a ser undefined en el momento en que no se envíe. Así que podríamos colocar algo aquí como una verificación y decir que si esto es igual a undefined, que me coloque simplemente un guión, y si no, pues que me coloque el valor. De esta forma, si ejecutamos nuestro programa nuevamente, vemos que ya nos muestra un guión en vez de ese horrible undefined, que no es para nada bueno, ¿cierto? Pues ahí nos damos cuenta que no todos los casos, todos los paths de nuestro programa se manejaron de la manera correcta. Así que, bien, eso es cómo podemos pasar parámetros o definir parámetros opcionales. Hay otro tipo de definir
hay otra manera de definir parámetros también, que es muy interesante, y es cuando el tipo de dato no es tan abierto, vamos a quitarle esto de opcional, sino que puede ser, por ejemplo, de 2 o 3 tipos diferentes. Entonces, en vez de decirle acá any, que puede ser de cualquier tipo, podemos decirle que esto puede ser number o con el carácter pipe, que puede ser un string. Y esto se le llama tipo de unión o tipos de unión, porque estoy uniendo dos tipos para definir este tipo. Y con esto, si vemos acá, vamos a colocar y en 4, por ejemplo. Vemos que el programa compila de manera correcta. Y si enviamos, por ejemplo, un string como Steve, vemos que el programa pues compila también de manera correcta. Finalmente, tenemos un operador muy interesante que se llama el operador de aserción no nula o carácter de admiración. Con esto, veamos otro ejemplo. Vamos a eliminar esto y vamos a crear una función que se llame leave al límite de manera peligrosa. Leave dangerously. Entonces vamos a definir un parámetro X que tenga como tipo number o nulo. Y aquí simplemente vamos a imprimir lo que tiene este parámetro, pero voy a agregarle un punto y voy a utilizar la función de JavaScript toFixed para indicarle que lo que quiero es que no me muestre todo el número completo, sino que me lo muestre hasta cierto punto, no, que me muestre de una manera más amigable. Así que vamos a compilar esto. Aquí ya tenemos el primer warning por parte del modo estricto, que me está diciendo que X posiblemente es nulo o indefinido. Y pues obviamente yo estoy utilizando un nulo indefinido con punto fix y eso va a causar un error. Si intentamos probar esta función para ver cómo funciona, pasemos por ejemplo 3.14, 15, 16. Y vamos a ejecutarla acá con Node. Vemos que lo que hace el toFixed pues es quitarle como todos los números decimales, ¿cierto? Para mirarlo de una manera más entera. Así que va a hacer ahora lo siguiente y vamos a pasarle un nulo. Vamos a ver cómo se comporta este programa. Y vemos que esto sí nos da un error. Y esto ya es mucho más importante porque es un error en tiempo de ejecución. Entonces lo que vamos a hacer acá en TypeScript es utilizar el operador de aserción no nula. Pero esto solamente se puede hacer en el caso de que sepamos que ese valor realmente no es nulo, ¿cierto? Van a haber casos, tal vez ahora no lo veamos como tan claro, pero créanme, utilizar tipos en TypeScript va a cambiar la manera en que programan en TypeScript, en JavaScript, y más adelante yo sé que van a necesitar esto. Así que por ahora vamos a decirle, ok, yo estoy seguro de que esto jamás va a ser nulo. Y eso lo indicamos con el operador, signo de admiración, operador de aserción no nula, después del nombre o el identificador de la variable del argumento. Y con eso, si ustedes se dan cuenta acá, ya no tengo ningún warning por el lado de TypeScript. Y si vengo a ejecutar acá con Node, pues evidentemente tengo el mismo error, y es la razón por la que este operador
debe ser utilizado con mucha precaución porque se puede decir que de alguna manera oculta los errores, ¿cierto? Así que es eso, solo utilicémoslo cuando estemos exactamente seguros, muy seguros de que no tenemos un valor nulo, ¿cierto? Y que por cierta razón, por el contexto en donde estamos programando, pues se hace necesario utilizar esto cuando estamos en modo estricto. Así que bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos. El próximo video va a tratar de alias de tipos, el cual es un tema muy interesante. Así que hasta la próxima.